Muy amados y amadas hermanas, muy bienvenidos, bienvenidas en este nuestro nuevo devocional de hoy domingo 20 de marzo del año 2022. Quiero saludarles muy fraternalmente junto a los saludos de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, para todos y cada uno de ustedes. A mis hermanos y hermanas aquí en la ciudad de Pamplona, allá en País Vasco, en Francia, en Noruega y a todos quienes puedan sumarse también a este devocional. Quiero que en forma inmediata podamos dar inicio a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para eso vamos a leer la palabra del Señor, donde el Señor tendrá para nosotros un mensaje, un consejo a través de ella, y lo haremos en el libro de Isaías, capítulo número 40, versículo número 29 en adelante. Isaías, capítulo número 40, versículo 29 en adelante, y leemos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Alabo al Señor en primer lugar en esta hora por esta bendición tan especial que me concede de poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes, porque lo podemos hacer solamente gracias a la bondad y a la misericordia de nuestro buen Dios, porque Él junto a mi esposa nos ha dado la vida, la salud para poder hacerlo y poder participar de este devocional a través de este servicio que ofrendamos a Dios cada fin de semana. Agradecido también, ¿por qué no decirlo? Porque el día de ayer el Señor me dio un año más. Estuve de cumpleaños, me ha dado un año más de vida y esto es motivo por el cual debo de agradecer a mi buen Dios. Y mañana, dada la coincidencia, está cumpliendo un año más mi esposa. Así que cómo no agradecer al Señor de que en este día podamos también gozarnos, porque el Señor hasta hoy nos ha guardado. Damos gracias al Señor porque hemos sabido que el Señor ha guardado a muchos de mis hermanos y hermanas. Permanentemente estamos preocupados, preguntándonos cómo estarán, pero hemos sabido que se encuentran bien gracias al Señor. Este viernes hemos tenido también la visita de nuestro amado Pastor Luis, junto a su esposa, nuestra hermana Anita María. Hemos sabido de nuestros hermanos allá en Madrid, en Elche, en Mallorca, en Londres, y nos hemos llenado de gozo porque el Señor ha estado guardando su iglesia, así como lo ha hecho también en este lugar. Estamos orando al Señor con semanas de oración durante el mes de marzo. Estaremos orando de forma permanente por los enfermos también de nuestra iglesia, y en forma muy especial he pedido la oración por nuestro hermano, el padre de nuestra hermana Zulmita, ¿verdad? Nuestro hermano Martín Vilca, por quien hemos estado orando por alguna situación delicada de su salud, pero el Señor, que conoce todas las cosas, estará con él, su familia y por supuesto nuestra hermana Zulma en este lugar. También aprovecho la oportunidad de pedir en forma muy especial la oración por mi padre. Él se llama Ángel Enrique Guerrero Díaz. Oremos al Señor por él. Él ha sido sometido a un procedimiento. El día de ayer estuvo no muy bien, antes de ayer estuvo no muy bien, pero bueno, estamos confiando en el Señor, que el Señor le ayudará. Él se ha sentido mejor ya en estas horas, pero nuestro deseo es que el Señor pueda fortalecerle y pueda restablecer su salud. También la oración la aprovecho a pedir por un amado pastor, muy amigo mío, hermano en el Señor también, nuestro pastor Ernesto Guerra. Él se encuentra pastoreando una iglesia en Chile y él ha sido operado hace algún tiempo atrás de su columna. Oremos al Señor por él para que tenga una pronta recuperación, por su esposa, su familia y también por su amada iglesia. Bien, y orando por toda nuestra congregación, mi hermano Leo, mi hermana Janet, mi hermano Javier, mi hermana Leo, sus hijos, mi hermana Ani, su esposo, mi hermana Soledad,
mi hermana Zulmita, que siempre estamos permanentemente comunicándonos con ella, nuestra hermana Margarita, sus hijos también, y así también nuestra hermana Sandra, sus hijas, su familia en general, nuestra hermana Miriam allá en Noruega, nuestra hermana Carol, nuestra hermana Lina también en Francia, y por todos mis hermanos y hermanas que también en forma muchas veces anónima nos acompañan a la distancia, para que sepamos aquí, muy lejos, que no estamos solos, que ellos también están acompañándonos cada semana, también no solo con su oración, sino que también con su presencia virtual. Quiero enviar un gran y cariñoso saludo a algunos de ellos, a mi hermano Davidcito por allá en Copiapó, mi hermano Jonathan en la iglesia de las Compañías, mi hermana Elvirita, viuda de Pizarro, una gran hermana, una hermana muy amada por nosotros, por mí y por mi esposa, porque desde muy pequeños, muy niños le conocemos y ella siempre está orando por nosotros. Yo pido la oración muy especial por ella para que el Señor también sea con ella y le guarde donde ella se encuentre. Bien, vamos a mirar la palabra del Señor. Hace algunos días recuerdo que leía una de las noticias acá en España, uno de los diarios nacionales, y se decía que había una gran preocupación en la comunidad autónoma de Asturias. Asturias queda en el norte de España, luego de acá de Navarra hasta País Vasco, más allá está Asturias. Es una zona muy lluviosa, muy hermosa también, pero ya había una gran preocupación porque ya habían algunos casos no menores de sanitarios, de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares que habían fallecido por causas cardiovasculares. No era COVID, sino que por causas cardiovasculares. Algunos accidentes vasculares y la gran mayoría de ellos por infartos. Personas jóvenes, maduras, no con otros antecedentes mórbidos, sin presentar algún antecedente anterior de algún evento cardiovascular, nada. Conclusión, se pensó, de acuerdo a los estudios que se hicieron, que probablemente se trataba de una somatización de lo que ya conocemos como la fatiga pandémica. Este proceso que ya nos tiene durante 2 años sometido a un cansancio emocional, un cansancio mental y también físico, producto de la pandemia que ha golpeado al mundo entero. Pero por sobre todo, aquellos que están trabajando día a día, allí atendiendo pacientes, personas con COVID, y ellos mismos no solamente se han fatigado en la vida física, sino que también se han fatigado en la mente y también se han fatigado, ¿por qué no decirlo?, en el alma, allí donde sus almas también muchas veces se han debatido entre una angustia y otra. Algunos casos de sanitarios también, casos no menores, que han terminado inclusive en el suicidio. Y por eso digo, no solamente ha agotado el cuerpo y la mente, sino que también ha llegado al alma. Y es por eso que Dios hoy, a nosotros, a su amada iglesia, a nuestra congregación, a mí, a ustedes, hoy nos habla a través de estos versos que hemos leído. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aquel que ya no tiene fuerza, Él se la multiplica. Y uno dice, pero ¿cómo si ya no tiene ninguna? Fue fácil cuando el Señor multiplicó, aparentemente fácil, digo yo, para el Señor haberlo multiplicado, el pan y los peces, porque habían allí 5 panes, habían 2 peces y Él lo multiplicó. Pero cuando no hay nada, eso no es multiplicar, aparentemente es volver a hacer o es poner donde no hay, poner lo que hace falta. Pero aquí dice misteriosamente, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y esto demuestra que para Dios nada es imposible. O sea, si en esta hora usted, probablemente producto de sus problemas, producto probablemente de las circunstancias de la vida, producto de esta misma pandemia, de los problemas laborales, de problemas familiares, problemas en la salud también. A lo mejor su cuerpo se ha fatigado. Si está en esta condición, quiero que en esta misma hora sepa
que Dios está preocupado de usted. Y por eso que esta palabra es clara al decir que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él va a actuar y va a hacer ese milagro que probablemente no lo puede hacer la familia, que no lo puede hacer a lo mejor un amigo, lo que no puede hacer la sociedad, que no lo puede hacer una buena terapia, pero Dios sí lo puede hacer. Y mírale lo que Dios nos quiere decir. Aquellos que probablemente no debieran cansarse, aquellos que probablemente están en la cúspide de la fortaleza de su vida, ellos sufren el cansancio. Acá se les llama chavales, acá en España, pero aquí le dice la palabra del Señor hablando de los chavales. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. O sea, dos cosas les pasan a los jóvenes, a los muchachos también. A los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, y aquí hay una esperanza para nosotros, tendrán nuevas fuerzas. Nueva fuerza, y aquí está el misterio resuelto. No habla solamente de fuerza, no habla de fuerzas antiguas, de fuerzas pasadas, de fuerzas que tenemos agotándose, sino que dice de nuevas fuerzas. No es que Dios quiera recargarnos las pilas. Dios lo que quiere hacer es ponernos pilas nuevas en este día. ¿Y por qué razón? Porque estas cosas que nos fatigan muchas veces son circunstancias que nos quieren llevar la paz, nos quieren llevar las fuerzas y nos quieren quitar la felicidad. ¿Se acuerda del domingo pasado? El sermón, el mensaje del devocional nos hablaba acerca de la felicidad y de cuán importante es entender que nuestra felicidad no puede depender de las circunstancias. ¿Y el cansancio? ¿Qué es frente a la felicidad del cristiano? Es una circunstancia que muchas veces también fatiga en el alma. No solamente fatigan nuestros cuerpos, nuestros huesos, nuestros músculos, sino que también fatigan nuestras mentes, que allí muchas veces divagan pensando en una y otra cosa. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo resolveré esto? ¿Cómo voy a enfrentar este problema? ¿Y qué será de mí? ¿O qué será de mi esposo? ¿Qué será de mi esposa? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué haré en estos tiempos difíciles? Si escasea a lo mejor el alimento, ¿qué haré? Dice el alma. ¿Qué haré? Dice nuestra mente. Da vuelta pensamientos en ella, dan vuelta pensamientos, ideas, pero en esta hora Dios quiere que descansemos en Él. Y no quiere recargarnos las pilas, decía recién, no quiere recargar nuestras baterías, sino que dice así, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso es saber que Dios quiere darnos nuevas fuerzas. Y dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es el cansancio? Ciertamente el cansancio es un estado de agotamiento, es un estado de fatiga, ¿verdad? Y que se puede generar muchas veces, dice el diccionario, por el exceso de trabajo. Pero este cansancio no es solamente corporal, lo decíamos recién, sino que también una fatiga es un hastío, una sensación de hastío muchas veces en el alma, que daña el alma, daña la mente. Esto se puede producir, este cansancio, por tres cosas fundamentales. Ya decíamos algo recién. Primero, por un exceso de trabajo. Segundo, probablemente el trabajo normal, no está en exceso, pero hemos descansado poco. Ahí hay una segunda razón por la cual podemos estar cansados. Primera, mucho trabajo. Segundo, a lo mejor trabajo normal, pero muy poco descanso. ¿Cuál es su situación? Pero hay una tercera razón, una enfermedad. Muchas veces estamos muy cansados, muy agotados, se nos hacen exámenes y ahí en los exámenes aparece que, por ejemplo, podríamos tener una anemia que se está llevando nuestra fuerza o algún problema metabólico que se está llevando nuestra fuerza en el cuerpo. Hermanos amados, ¿cuál será nuestra situación? ¿Estamos cansados? ¿Será que así como en Asturias se cansan los médicos, las enfermeras, los auxiliares? ¿Será que también en medio del pueblo de Dios hay cansancio, hay fatiga? A lo mejor estamos pasando tiempos abrumadores donde ni siquiera la posibilidad de llegar al templo satisface nuestra alma.
Quiero recordar las palabras de David, ese siervo de Dios, acostumbrado a vivir una y otra experiencia, y él verdaderamente sabía muchas veces hablar con Dios. Y en el Salmo 69, cuando dice el salmista allí que le está dando un verdadero grito de angustia, cuando usted lee el versículo número 3, él llega y dice: estoy cansado de tanto llamar. Él en su oración está diciendo una gran verdad: cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos. Mire la condición de David. Él es sincero con Dios. ¿Será que debiéramos sincerarnos con el Señor? Probablemente, y decirle que estamos cansados. ¿Cómo está usted? El salmista, el mismo David, allá en el Salmo número 6, también hay palabras que llaman la atención. Dice: me he consumido. Mire, me he consumido a fuerza de gemir. Es como que está diciendo: tanto gemir me he consumido. Todas las noches, dice él, inundo de llanto mi lecho, mi cama. Riego todo con mis lágrimas. Mire, qué reconocimiento más profundo. Riego mi cama con mis lágrimas. Eso lo está diciendo un David que está pasando por una prueba tan grande. Y él en el capítulo 6 del Salmo, él está pidiendo, dice el título, misericordia en el tiempo de la prueba. ¿Habrá alguno o alguna que está pasando el tiempo de la prueba? Está pasando el tiempo del pesar, del dolor, y es aquí cuando pasamos y sufrimos verdaderamente cansancio. Recuerdo las palabras de Job. Él está siendo probado. Recuerde usted todas las circunstancias vividas por Job. Él está incluso sufriendo la enfermedad. Y en ese momento de decaimiento, de angustia, de pena, de dolor, de tristeza, de soledad, de escarnio, él está padeciendo un momento difícil en el capítulo 7 de Job. Y usted puede leer que él se enfrenta sinceramente ante Dios. Por eso vale la pena sincerarnos ante Dios, así como lo hizo David en el Salmo 69, así como lo hizo David en el Salmo número 6. Job en el capítulo 7, allí se está sincerando con Dios. Y él, pensando que probablemente lo que le está ocurriendo es producto de su pecado, él le dice a Dios claramente: si he pecado, le dice a Dios, mire, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti? ¿O guarda de los hombres? Como queriendo decir: ¿acaso si yo he pecado, acaso yo te he dañado a ti, Señor? ¿Puedo hacer algo contra ti? Luego dice: ¿por qué me pones, mire, por blanco tuyo? Es como que él se siente un blanco de Dios, como que Dios le está mandando saetas, flechas en contra de él. ¿Por qué me has puesto como blanco tuyo? Es tanta su angustia que ya no solamente le dice eso a Dios, sino que ahora él declara lo que él siente. Y Job termina en el verso 20 de este capítulo diciendo: me has puesto como blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo. Mire, no solamente él era una carga probablemente para sus amigos que le habían venido a ver, sino que era una carga para sí mismo. Él se siente cargándose a sí mismo. Hermano mío, ¿te sientes cansado? ¿Estás cargando una pesada carga, o quizás tú mismo te has transformado en tu propia carga, una carga abrumadora? Cuidado con el cansancio. Muchas veces el cansancio se manifiesta de muchas maneras. Descubrámonos. A ver si realmente estamos o no estamos pasando por un proceso de cansancio espiritual. Aparece poca energía, no hay ganas de orar, no hay ganas de cantar, mucho menos cantar. Además de poca energía, hay desinterés. No queremos leer, no queremos escuchar. Nos sentamos en el templo, a lo mejor escuchamos una palabra
y como que es la misma que escuchamos otra vez o ya la hemos leído, hay poco interés por preguntarnos, ¿y ahora qué me dirá Señor a través de esto? En vez de decir eso, decimos otra vez el mismo versículo, el mismo pasaje, si esto yo ya lo he leído, pero debe haber en nosotros un interés permanente, pero un signo de cansancio es cuando hay también desinterés. Tercero, desmotivación. Pareciera ser que no nos motivamos con nada, no nos motiva una predicación, no nos motiva una alabanza, y luego entramos en lo que yo he llamado el estado de la voluntad rendida. Así lo he llamado. Después de tanto pensar, he creído que estos cansancios espirituales nos llevan al alma a un estado de voluntad rendida. Y usted dirá, ¿qué es eso, hermano Juan? Es cuando entramos en un estado de cansancio total y rendimos nuestra voluntad al cansancio. Usted, por ejemplo, tiene muchas ganas de ir y consagrarse al Señor, pero está tan cansado que no es capaz de orar. O tiene muchas ganas de ir a visitar o a hacer un paseo, pero está tan cansado que se rinde y prefiere no pasear porque está cansado. Esto daña la vida espiritual también, daña nuestra voluntad. ¿Y sabe qué ocurre? Que empiezan a aparecer elementos emocionales. Descúbrase. ¿Habrá algún signo emocional ya que por allí está apareciendo, a lo mejor y demostrándose a usted mismo, a usted misma, que está cansada, que necesita a un Dios que le dé fuerza? Aparece daño emocional, empezamos a sentir alteraciones del ánimo, no sabemos si estamos tristes, estamos alegres, estamos fatigados, cansados por alguna razón. Este estado de ánimo alterado muchas veces se demuestra con irritabilidad. Cualquier cosa nos hace sentir pena, cualquier cosa nos hace sentir rabia, cualquier cosa nos hace sentir molestia, nos queremos enojar con medio mundo, pero también de la irritabilidad, del enojo pasamos a la pena, a la tristeza, como decíamos recién, y lo peor de todo, y escuche bien, nos lleva también esto a encaminarnos hacia un estado permanente de infelicidad. ¿Se acuerda cuando la semana pasada Dios, el Señor, mi Cristo amado, nos hablaba de la importancia de la felicidad y que ella no debe depender de las circunstancias? Pues uno de los peores enemigos de nuestra felicidad se llama cansancio. Y por eso que en esta hora, este mismo Dios que se preocupa del cansado, este mismo Cristo amado que en el capítulo 4 de San Juan, versículo 6, estaba cansado cuando llegó a Samaria y se sentó en el pozo de Jacob a descansar porque estaba cansado. Él mismo llegó a decir a los que le oían en el libro de San Mateo, les dijo así claramente: venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. San Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Estás cansada? ¿Estás cansado? ¿Te has sentido emocionalmente dañado o dañada por la pandemia, por las circunstancias de la vida? El trabajo a lo mejor le tiene agotado, no quiere más. En esta hora Dios tiene para usted también una palabra de fortaleza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Yo quisiera que en esta hora usted y yo levantemos nuestras alas como las águilas para que podamos volar ante la presencia del Señor y podamos volar por sobre nuestros problemas, que podamos enfrentarlos como el águila, que es un ave que es esforzada, es capaz de mirar desde muy lejos, y así también nosotros desde muy lejos podamos ver nuestra esperanza, aunque estemos muy lejos de la solución a nuestro problema, aunque aparentemente el problema no tenga solución. Mire, lo he llevado aún a lo más extremo, aunque aparentemente su problema no tenga una solución. Pero ¿qué importa? Si estamos con nuestro Señor, y aunque el problema nos canse, aunque el problema nos fatigue,
Yo quiero invitarle a confiar en el Señor. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos bendiga en esta hora por esta hermosa palabra. Cuando el Señor llegó a la cruz, su camino a ella no fue un camino de tranquilidad, no fue un camino probablemente de paz, fue encarnecido, fue maltratado, fue golpeado, cayó, le ayudaron a levantar esa pesada cruz por amor a nosotros, y creo que producto del cansancio físico y producto del derramamiento de su sangre, con su corona, con sus heridas en su espalda, estaba sufriendo una anemia aguda producto de este maltrato y de este agravamiento de su estado físico, pero aún así fue llevado a lo peor. Muchas veces, hermanos amados, pareciera que estamos en el momento de la prueba más grande y no sabemos que tenemos que ser llevados a un estado superior de dolor. A veces no lo sabemos. Pero en esta hora yo quisiera invitarle no a atemorizarse, sino que a confiar plenamente en este Dios que hoy nos está dando una esperanza. A que entendamos que aunque estemos cansados y aunque no tengamos fuerzas, Dios derramará en nosotros fortaleza. Muchas veces la persona tiene tal grado de agotamiento espiritual que no se da cuenta, que aunque esté, como decíamos recién, llegue al templo, aunque ore en el templo, aunque cante, aunque haga una y otra cosa y se vea tan normal, muchas veces por dentro está llevando un estado de agotamiento espiritual. Es una velita que se está apagando. Es una velita que se está apagando y este cansancio consume sus fuerzas y muchas veces, y esto es lo peor, consume hasta su propia fe. Pero en esta hora Dios está aquí para darnos fuerza. Yo quiero que en esta hora clamemos al Señor y yo sé que este Dios pleno y poderoso podrá darle a usted y a mí la fuerza que necesitamos. El Señor está terminando sus últimos momentos en la cruz, se sintió incluso abandonado, tuvo sed y se le negó lo que él necesitaba. Pero si hoy yo necesito, ante el Padre puedo clamar y usted también, y nada se nos será negado, porque aquí está aquel que nos ha prometido darnos fuerzas. Él es el que da fuerza, dice la palabra del Señor, aún aquel que no tiene ninguna. Dios les bendiga, para el Señor sea la honra y la gloria. Pidamos la bendición del Señor. Señor amado, Padre bondadoso, te doy las gracias porque en esta hora nos has hablado por esta tu palabra. Te ruego, Señor, que derrames sobre nosotros tu bendición, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y sea de mucha bendición en nuestra vida. Te lo pido y ruego, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una hermosa semana. Les envío un gran abrazo y les espero a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.